Y bueno, durante esta semana hemos y estaremos tratando aquí en tus ciudades sobre el tema del acoso que puede suceder en cualquier contexto. Y por supuesto que el ciberespacio no es la excepción. ¿Sabe cuáles son sus derechos para no ser acosado en la red? Se lo vamos a decir aquí en Arte y Cultura en la Red. Así es, el ciberacoso, bueno, pues es una situación a la que nos enfrentamos todas aquellas personas que navegamos en la red, ¿no? José María Serralde, buenos días. Así es, sí, definitivamente. Y acoso, y también, bueno, es cierto que vamos a ponerlo en un sentido muy poquito más extenso, no solo el acoso, Juan, sino también la invasión de derechos fundamentales, ¿no? ¿Y eso no sería un acoso? Por supuesto, en todo sentido, pero vamos a ponerlo, lo que quiero decir es que lo extiendo un poco para hablar de una conexión intrínseca, es decir, lo que sucede dentro, en este mundo virtual, no es ajeno en lo absoluto. De hecho, solamente es una réplica, es una suerte como de pequeño universo visible de lo que sucede afuera. Es decir, alguna vez un activista justo me decía eso, no podemos combatir un fenómeno dentro si no se combate fuera. ¿Me explico? Un fenómeno que es adverso o que viola derechos humanos, como muy claramente la invasión de la privacidad, de tu seguridad y del acceso que tienes a la cultura digital. ¿Me explico? Entonces, fíjate, esas son tres líneas que pueden ser rectoras de cualquier observación de tus derechos digitales, ¿no? Muy bien. Primero, tienes libre acceso a lo que está ahí. Tienes un acceso seguro, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, y está vigilada y cuidada tu espacio vital, así como está aquí adentro, pues, o sea, que tú puedas un día sentarte en la privacidad frente a tu pantalla o al leer un libro, ese espacio de privacidad tiene que ser lo que debe prevalecer en lo digital, ¿ok? Muy bien. Bueno, ahora te voy a decir una cosa, esto no es un paradigma que haya nacido ayer, ¿no? Es más, casi nació junto con el nacimiento de esta concepción de la virtualidad. En los años 90, el primer sitio que vamos a mostrar aquí, pues es literalmente pionero en esto. La Electronic Frontier Foundation, es decir, la Fundación de la Frontera Electrónica. Muy bien. Se ha dedicado desde los años 90 a vigilar, a problematizar, a pensar y sobre todo, Juan, a divulgar conceptos de cómo hacer respetar los derechos digitales. Muy bien. El sitio que estamos viendo es justo el sitio de la EFF. Hay campañas interesantes que tienen que ver con esta prevención y no solo la prevención, sino la información. Lo más interesante es esto, Juan, o sea, estar informado sobre cuáles son tus derechos digitales para saber determinar en qué momento estás siendo invadido o acosado digitalmente. Porque te voy a decir una cosa, el hecho de que una empresa, por ejemplo, aviente toneladas de publicidad no requerida es una forma de invasión. ¿Como el spam, dirías tú? El spam puede ser, pero no necesariamente eso. Muy bien. O sea, puede ser también una empresa que no te avisa en un contrato escrito que va a estar utilizando tu nombre para entender, o sea, tus hábitos de consumo en línea, qué sitios visitas, qué links en Facebook, ¿no? Accedes para poder integrar una publicidad a tu medida. Predictiva, de eso que predicen tus Exactamente. ¿En qué momento eso, Juan, es legal? Uno. Dos, es válido y no invasivo. ¿Y en qué momento lo ponemos en la mesa, digamos, para decir, ¿está bien hecho o es una forma de acoso? Cuéntanos, ¿es Entonces, acoso? bueno, claro. Ahora, bueno, claro, lo interesante es que por supuesto que puede serlo. En el caso de que una empresa no esté dejando claro esos términos, entonces hay una invasión y entonces también están transgrediendo quizás incluso hasta derechos humanos. Es un tema complejo, Juan, pero justamente por eso fundaciones como la Electronic Frontier Foundation han trabajado, digamos, en el tema y por visitar el sitio estamos dando un vínculo que traduce a través del traductor, a través de Google, para un poco entender la problemática. Pero en México, Juan, las organizaciones están desde hace por lo menos unos 4 o 5 años, yo pienso, han crecido organizaciones, se han fundado organizaciones civiles que también trabajan sobre los derechos digitales. Ah, muy bien. Que ya están tratando casos, por ejemplo, de ciberacoso. Entonces, esto lo que permite, Juan, es que hay una profesionalización también de los procesos legales, sociológicos, y personas que pueden comenzar a ayudarte en un caso de acoso claro y flagrante en línea, ¿no? Para detectarlo y luego pedir ayuda, para proceder, solicitar ayuda. Claro, para proceder, sí, por supuesto. Muy bien. Es bueno saber cuándo estamos siendo acosados. Totalmente. Primero, para eso tienes que conocer tus derechos, entonces la información es la clave. Muy bien. Lo segundo,
a quiénes puedes recurrir. Eso. Insisto, los niveles de acoso de las organizaciones que vamos a ver, o sea, están tratados en muy distintos aspectos, porque no solamente las personas pueden acosar, las instituciones, las empresas. Estamos viendo el sitio de Derechos Digitales Latinoamérica, en donde vas a encontrar una buena cantidad de libros, literatura, imágenes, artículos. Mira, puedes descargarlos todos de manera bastante accesible y, bueno, por supuesto, gratuita, que tratan justo casos distintos de estos espacios en los que el derecho digital se ve invadido, ¿no? Muy bien. Este libro es una compilación formidable. Internet en México, vienen muchos artículos justo que nos ayudan a pensar qué significa particularmente en México claro. El asunto de los derechos digitales y, en qué medida, fíjate, empresas, personas, ciudadanos y gobiernos violan también esos espacios de derechos digitales o se acercan mucho al lindero de violarlos. Entonces, es un tema que estamos explorando. El segundo sitio es el sitio de Enjambre Digital, una organización que en México lleva poco tiempo de fundada, pero está problematizando en estos asuntos y en el interior hay profesionales que ya se están acercando muy de frente a las problemáticas del el entorno digital y el espacio vital que tú te ves en la línea. El último sitio, nada más un poco para terminar, es el de R3D, que es una organización también que pues literalmente no tiene mucho de fundada y que ya ha hecho campañas, ha emprendido campañas justo en torno a la defensa de estos derechos. Y es que es nuestra responsabilidad como cibernautas el estar consciente de cuáles son nuestros derechos, ¿no? Totalmente. O sea, no podemos navegar, ahora sí que navegar, valga la redundancia, navegar lo navegable con la bandera de que, bueno, pues es que yo no sabía, ¿no? Porque básicamente hoy, por ejemplo, para los niños, para los jóvenes, es nuestra responsabilidad, pues, como los que llegamos a Internet antes que nadie. Somos la generación que primero llegó a Internet, entonces, pues bueno, un aplauso para nosotros, pero también una gran responsabilidad, porque lo que sucede es que nosotros tenemos que estar inventando el paradigma y vigilando el paradigma, no vigilando la Internet, que eso es muy importante. Es otra cosa. La tecnología debe ser neutral en ese sentido, entonces ahí está la tecnología porque pues como está una carretera, te puede llevar a, o sea, puedes tomar un auto para hacer algo de bien o tomar un auto para hacer algo de mal, ¿no? Es el uso que se le da, ¿no? Exactamente. Entonces, y bueno, está en nosotros también el estar conscientes de cuáles son nuestros derechos y exigirlos. Exigirlos, exactamente. Sí. Pues muchísimas gracias. Vamos, muchas gracias, José Juan, María. muchas gracias. Pues ojalá que, bueno, visiten los sitios y seamos conscientes, insisto, que es una cultura que está creciendo y bueno, pues nada, ya en México se comienza a sentir, pues. Pues es la herramienta por excelencia para poder desarrollarnos en los distintos ámbitos que nos competen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan.